Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sean bendecidos cada uno de ustedes, de los que están siguiendo o van a seguir esta transmisión. Vamos a orar para dar inicio a esta transmisión, al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda y la dirección de su Santo Espíritu. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias por este aire que podemos respirar, Señor, libremente por la gracia y la misericordia tuya. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que tu presencia y que tu Santo Espíritu sea con este siervo tuyo, Señor, y con cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán siguiendo esta transmisión, este mensaje de tu bendita y santa palabra, Señor. Envía tu palabra, bendición, salvación y sanidad, fortaleza con ella. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a dar inicio y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1, aleluya, al versículo 6. San Juan 11, versículo 1 al versículo número 6. Amén. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mis hermanos, en este pasaje de la Escritura vemos la manera en que Juan, el apóstol Juan, expresa y narra todo este capítulo y parte también del 12, la manera en que sucedieron estos acontecimientos, estos hechos que fueron reales en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan el apóstol es el único que narra, que expresa este episodio. Dice aquí el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vemos aquí, hermanos, que Juan expresa los nombres de Lázaro, el nombre de Lázaro, el cual estaba enfermo, y menciona los nombres de sus hermanas, Marta y María. Y esto nos da una indicación, mis hermanos, de la manera en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía una relación de amistad muy cercana a ellos, ya que allá por Lucas capítulo 10, versos 38 y 39, habla la Escritura de que Jesús, pasando por una aldea, entró a la casa de una tal llamada Marta y su hermana María. Aquel episodio en el cual Jesús entra a este hogar, mis hermanos, y pues comienza a enseñar la palabra a María mientras que Marta estaba haciendo el quehacer.
Y fue en esta primera ocasión en las cuales tuvieron ese encuentro entre estas hermanas o estos hermanos y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vemos qué maravilloso, mis hermanos, es tener un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando lo tenemos, este encuentro maravilloso, mis hermanos, cambia todas las cosas. Amén. Y este no era la excepción. Y en esta ocasión, dice aquí la escritura, mis hermanos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Juan expresa aquí, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo muchas sanidades, muchos milagros a muchos enfermos de diferentes enfermedades, ¿sí? Pero en esta ocasión es muy explícito al mencionar, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, y que tenía hermanas llamadas Marta y María, y vivían en una aldea llamada Betania. Dice el versículo 2, María, da este dato Juan, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Por qué da este dato Juan? Si vamos al capítulo 12 de este mismo evangelio, dice el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos aquí el cambio, como les comentaba hace unos momentos, el cambio que tuvo Marta. En Lucas habla de que Marta, mis hermanos, hacía el quehacer y le preparaba una comida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mientras que María atendió a Jesús, se sentó a sus pies y estaba oyendo sus enseñanzas. Pero ahora vemos a Marta sirviendo. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mientras que María quebró una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Entonces vemos aquí la manera en que Juan toma muy en cuenta este hecho, este episodio, este encuentro de Jesús con estos hermanos que vivían en Betania. ¿Por qué lo toma muy en cuenta? Porque lo que habría de narrar más adelante Juan, habría, mis hermanos, de manifestar el poder, la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de estos tres hermanos. Vemos el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí vamos a detenernos unos momentos, mis hermanos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Estas hermanas, mis hermanos, como tú y yo, tenemos conocimiento y sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es Dios. Ellas ahora conocían quién era Jesús y conocían también
el lugar en donde se encontraba Jesús. Porque ahí dice que ellas enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y qué maravilloso es esto, hermanos, hermanas, pueblo de Dios, que nosotros sabemos a quién acudir en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Sabemos a quién acudir. Y sabemos, mis hermanos, y creemos que Él oye nuestra oración, nuestras palabras, nuestra petición. Dice aquí, mis hermanas, mis hermanos, que estas hermanas, angustiadas y afligidas por las circunstancias o el estado en el cual se encontraba su hermano Lázaro, al cual, como hermanas, lo amaban, lo apreciaban. Y no hay mayor dolor, mayor angustia, mis hermanos, el ver a un ser querido delicado de salud. Delicado de salud. Pero gloria a Dios, porque ellas, mis hermanos, inmediatamente enviaron mensaje a Jesús. Porque ellas manifestaron primeramente su fe y su confianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Al enviarle un mensaje y decirle: Señor, aquí vemos, se dirigieron a Jesús como Señor. Mira, que al que amas, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí, mis hermanos, la palabra el que amas es diferente a la palabra de amor que encontramos en San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí dice, mis hermanos, al que amas, no el que te ama. No el que te ama, al que amas, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué son dos cosas diferentes? Porque nuestro amor hacia Él, mis hermanos, en ocasiones o casi siempre es imperfecto. Imperfecto. Pero el amor que Él tiene para con nosotros es perfecto y es inigualable. Inigualable. Es un amor puro, santo y perfecto, mis hermanos. Por eso aquellas hermanas le mandaron a decir: Señor, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Haciéndole, mis hermanos, hasta cierto punto recordar que aquel amor que Él tenía para con esta familia, mis hermanos, Él lo tomase en cuenta por la angustia, por la aflicción, y en ocasiones así nosotros respondemos en nuestras oraciones, en nuestro clamor hacia nuestro Dios, cuando un ser querido, mis hermanos, está en estas circunstancias. Está en estas circunstancias. Mis hermanos, estas hermanas primeramente manifestaron su confianza en Jesús al hacerle llegar esta noticia. Y es lo que tú y yo, mis hermanos, hacemos, debemos de hacer cuando nos encontremos en ciertas circunstancias semejantes. Ir y buscar a Dios. Dice su palabra, mis hermanos, que Él cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contritos de espíritu.
porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estas hermanas, mis hermanos, mandaron mensaje a aquel que les podía ayudar, a aquel, mis hermanos, que podía obrar e intervenir en esta necesidad. Dice aquí el versículo, aleluya, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mis hermanos, aparentemente, como que no es congruente, mis hermanos, lo que está expresando Juan. Amén. Lo que está expresando Juan. Porque aparentemente, porque las hermanas dicen: Señor, el que amas está enfermo. Anteriormente Juan expresa una amistad preciosa, muy establecida entre Jesús y esta familia, entre Lázaro, Marta y María. Pero la sorpresa, mis hermanos, dice el versículo 6, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús es Dios. Amén. Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Y Jesús, mis hermanos, estaba consciente al decir: esta enfermedad no es para muerte, sino para que, dice, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay situaciones muy adversas, muy difíciles de poder entender y de comprender, hermanos. Pero cualquiera que sea, por muy grave que sea, aquí dice que todo es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y es esto lo que a ti y a mí lo que tú y yo debemos de considerar y de tener siempre presente: que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, para aquellos cuyo propósito han sido llamados. Todo, mis hermanos, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Sea glorificado. Y aun y cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía conocimiento de la situación, al decir a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dios, mis hermanos, en Cristo Jesús sabía lo que estaba por suceder. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eso no nos ha de caber la menor duda, hermanos, hermanas. Amén. Dios te ama.
Dios me ama. Dios nos ama a todos aquellos que hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Él, y a todos aquellos que nos esforzamos por obedecer y llevar a cabo su palabra, a todos aquellos que creemos en Él. Dice Juan aquí y resalta, amén, dice, y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Las hermanas estaban muy desesperadas, muy angustiadas por la enfermedad y el estado de salud de su hermano Lázaro. ¿Qué sucedió, hermanos? Lázaro murió. Lázaro murió. Amén. Pero dice aquí Juan que esto era para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuese glorificado. Fuese glorificado. Y se quedó Jesús, dice, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aparentemente, mis hermanos, aparentemente, como que Jesús no consideró la necesidad de ir en el momento en que recibió el mensaje. Dios sabe todas las cosas, hermanos. No te tenga cuidado por esto. Dios sabe todas las cosas. Y Él tiene lo mejor. Lo que para ti y para mí puede ser el peor momento, para Él es el momento. Es el momento en donde Él obrará con poder y obrará para su gloria. Y para que el Hijo de Dios o para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado en tu vida, en mi vida. Amén. Cuando oyó Jesús esto, se quedó 2 días, dice aquí, en el lugar donde estaba. En el lugar donde estaba. No te angusties, no te afliges. No permitas que el estado en el cual se pueda encontrar un ser querido o en el cual te puedas encontrar tú en estos momentos, confía en el Señor. Confía en el Señor. Probablemente has orado, has clamado a Dios y parece o aparentemente no hay la intervención o no se ha manifestado la intervención de Dios. Sigue orando, sigue clamando, sigue suplicando como aquella mujer que fue aquel juez injusto, a la cual se le hizo justicia. Bueno, es un gran consuelo, hermanos, un gran consuelo el tener a nuestro alrededor hermanos y hermanas que nos aman, como estas 2 hermanas que amaban mucho a su hermano Lázaro, que inmediatamente mandaron avisarle a Jesucristo de que al que él amaba estaba enfermo. Y es un gran consuelo para nosotros el tener a nuestro alrededor a hermanos que pueden ayudarnos, que pueden apoyarnos, amén, en oración. En oración. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Mis hermanos, en esta ocasión, Jesús, aunque se retrasó
2 días. Voluntariamente, dice aquí la escritura, que se quedó 2 días al oír aquello. Y después dice aquí en el versículo 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. A Jesús no se le pasará, a Dios no se le pasará por alto tu necesidad, tu enfermedad, tu problema. Dios obrará en el momento preciso en el cual Él así lo requiera. Así lo requiera. Aquí dicen mis hermanos que Jesús dijo, vamos a Judea otra vez. Sabemos lo que sigue más adelante, que sus discípulos le cuestionaron el riesgo por el cual Él podía pasar. Porque ya anteriormente quisieron darle muerte, lo quisieron apedrear, darle muerte. Y sus discípulos le cuestionaron, ¿ves el riesgo? Pero, mis hermanos, Jesús no se olvidó y no se olvidará de tu situación, de mi situación. Que aunque Él aparentemente se retrase, Él llegará en el preciso momento que así tú y yo lo necesitemos o lo requeramos. Él enviará su oportuno socorro, como sucedió, mis hermanos, con Marta y María. Al llegar, mis hermanos, a la aldea, algo maravilloso estaba por suceder, que habría de hacer hincapié y tener un precedente, mis hermanos, de el poder que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo para resucitar a los muertos, para resucitar a Lázaro. ¿Todo para qué? Para que Dios fuese glorificado y para que el Hijo del Hombre también así lo fuese. En esta noche yo te invito a esperar en Dios. Dice Jeremías en Lamentaciones, bueno le es al hombre esperar en Dios, esperar en Dios. Dice él en su palabra, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No te impacientes, hermano, hermana. Cree en Dios. Mantén tu fe y tu confianza en Dios, que Él obrará en su tiempo. A veces nosotros nos desesperamos. A veces damos cabida al desaliento, pero esto no debe de suceder en nosotros. Tengamos paciencia, tengamos fe y mantengamos sin fluctuar nuestra fe en el Señor. Que no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para fe, para salvación del alma. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por las necesidades que pueda haber en el pueblo de Dios. Probablemente tengas un ser querido, un familiar, un compañero, una amistad que esté delicado de salud. Únete a tu servidor y vamos a orar. Vamos a orar que así como Jesucristo manifestó su amor para con esa familia, así podamos manifestarlo también nosotros para aquellos que están en estas circunstancias. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. Muchas gracias te doy por tu grande
y eterno amor, Señor. Gracias, mi Dios. Haznos unos instrumentos para la gloria y para la honra tuya, Señor. Que podamos, Dios mío, continuamente ponernos en la brecha, Señor, para orar, para interceder a favor de nuestros hermanos y hermanas que estén delicados de salud. Que podamos suplicar al que todo lo puede y que seas propicio, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Que en esta hora, Señor, seas tú quien sane toda dolencia de este ser querido, de esa amistad, de ese compañero de trabajo, de ese vecino, Señor, que en estos momentos necesita, Señor, necesita la ayuda y la intervención poderosa tuya. Padre, al igual que Marta y María, Señor, no perdieron el tiempo, sino que inmediatamente al momento de caer su hermano Lázaro en este estado de enfermedad, te mandaron, Señor, mensajeros al decir, Señor, el que amas está enfermo. Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que tú seas propicio y sanes toda enfermedad, cualquiera que sea, Señor, porque para ti no hay imposible. Que en esta hora, mi Dios, envíes tu palabra y sanidad con ella, salvación con ella, fortaleza con ella, Señor. Restablece, Señor, completamente la salud a nuestros hermanos, Señor, a nuestras hermanas, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Creemos, mi Dios, que tú obrarás poderosamente, Señor, en esta petición, en esta necesidad. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Yo te lo pido, Padre, porque para ti, Señor, todo es posible. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Y sigamos adelante conectados a estas transmisiones. Amén. En los días que ya han sido establecidos. Dios les bendiga. Dios les guarde.